Antes de que los reyes gobernaran y antes de que las aguas del diluvio cubrieran la tierra, hubo un hombre que caminó en comunión con el Altísimo. Su nombre, Enoc. Fue llamado a ascender más allá de los límites de lo terrenal, introducido en dominios donde la carne no puede existir. Allí contempló lo que nunca debió ser visto por ojos humanos: los secretos celestiales, las caídas de los vigilantes, las cámaras del principio y los decretos eternos que definirían el destino del hombre. Con el saber llegó el peso insoportable de una verdad antigua, y lo que Enoc presenció fue un conflicto entre realidades, ángeles que abandonaron su morada, alianzas prohibidas y una corrupción tan profunda que hizo temblar la cólera divina. Esta no es solo la crónica de un hombre, es el eco de una rebelión, el relato de seres eternos que cayeron y de un juicio que reconfiguraría el orden del universo. Escribe Enoc para que las generaciones que vendrán conozcan la verdad y se preparen para lo que ha de suceder. Los secretos fueron depositados en la tierra. Enoc, hijo de Jared, tú que has hallado favor ante mis ojos, escucha mi llamado. Señor, ¿qué quieres de mí? Soy apenas un susurro frente a tu inmensidad. Te he escogido como mi voz entre los hombres. Lo oculto será revelado por tu pluma. Levántate, Enoc, y sigue a mi emisario celestial. Él es el custodio de los misterios sagrados. Camina a mi lado, Enoc, pues te mostraré las alturas de los cielos y la oscuridad que infecta la tierra. Esto va más allá de todo lo que jamás pude imaginar. ¿Dónde estamos? Has cruzado el umbral del cielo, pero no todo lo que verás te traerá gozo. Es necesario que la verdad te sea revelada, aunque tu alma se quiebre al recibirla. Escribe, Enoc, escribe lo que tus ojos contemplan y lo que aún te será mostrado. Pero recuerda, este conocimiento pesa como el plomo. Pocos lo comprenderán y muchos lo rechazarán. ¿Aceptas este destino? Si es tu voluntad, lo aceptaré. Aunque mi espíritu se resquebraje, escribiré lo que deba ser escrito. Dame fuerza para cumplir con este sagrado deber. Los misterios del cielo han sido abiertos, pero a un precio. Este es el testimonio de lo que Enoc vio en los reinos celestiales. Primera parte. El libro de los vigilantes. Capítulo 1. Introducción y revelación de su visión. Palabras de bendición de Enoc, dirigidas a los justos y escogidos que vivirán durante el tiempo de angustia, cuando los impíos serán apartados y la justicia florecerá. Enoc, hombre íntegro a quien Dios abrió la boca, contempló visiones del santo y del cielo elevado. Esta visión fue dada para un tiempo distante, no para la generación de entonces, sino para aquellos que habrían de vivir en el fin de los tiempos. Sobre los elegidos habló, y para ellos escribió: El grande y santo descenderá del cielo. Se establecerá sobre el monte sagrado, y su presencia se manifestará entre su pueblo. Vendrá rodeado por decenas de millares de seres celestiales para ejecutar juicio sobre toda la creación, destruir a los impíos y reprender a los que viven en maldad. Todos los habitantes de la tierra despertarán, pero solo los justos vivirán eternamente. Los malvados serán arrancados. Entonces la paz reinará, y los justos caminarán bajo la guía del Señor, envueltos en una luz que nunca se apagará. Capítulo 2. Reflexiones sobre la creación y el orden natural. Observad todo lo que sucede en lo alto. Las luminarias del cielo siguen su curso sin desvío, cada una cumpliendo fielmente su estación, obedeciendo al mandato divino. Contemplad la tierra y reconoced las maravillas que en ella ocurren, desde el principio hasta el fin. Nada escapa al propósito del Altísimo. Las estrellas aparecen en su tiempo señalado.
El sol y la luna recorren sus senderos perfectos, cumpliendo con la ley establecida desde el inicio. Ellos no se rebelan, no cambian su curso. Todo se mantiene en armonía por la obediencia a Dios. Y sin embargo, vosotros, los hombres, os habéis desviado. Habéis roto los caminos del Señor, y vuestra iniquidad ha alcanzado los cielos. Incluso los vigilantes, los ángeles enviados para guiaros, se corrompieron en su propósito. Se apartaron de su misión y contaminaron la creación con su rebelión. Por ello, el juicio es inevitable y la sentencia será severa. Mirad cómo cada árbol da su fruto en el tiempo adecuado, cómo los ríos no abandonan su cauce, cómo el mar no transgrede los límites que le fueron establecidos. Todo obedece al Altísimo, excepto aquellos que recibieron libre albedrío. Hombres y ángeles caídos han violado sus mandamientos, pero el día del juicio llegará para todos los que persistieron en la injusticia. Los justos, en cambio, serán elevados y encontrarán un descanso que no terminará jamás. Los malvados serán borrados y no quedará memoria alguna de ellos. Observad cómo las estaciones se suceden a su debido tiempo, cómo el verano da paso al invierno, y cómo los cielos y la tierra proclaman sin cesar la majestad del Creador. Sin embargo, el hombre ha traído desorden y corrupción con sus actos, trastornando el equilibrio sagrado. El juicio ha sido preparado, y el Altísimo no demorará en ejecutarlo. Capítulo 3. La caída de los vigilantes y el nacimiento de los Nefilim. En aquellos tiempos, cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, nacieron hijas de extraordinaria belleza. Los ángeles, los hijos del cielo, las contemplaron con deseo y dijeron unos a otros: «Elijamos esposas entre las hijas de los hombres y engendremos descendencia con ellas». Pero Semiasa, su líder, les advirtió: «Temo que no todos estén dispuestos a seguir este plan, y que solo yo cargue con la culpa de un gran pecado». Sin embargo, los demás respondieron al unísono: «Juremos entre nosotros, comprometámonos con un anatema sagrado para no abandonar este propósito hasta llevarlo a cabo por completo». Así fue como todos, en número de 200, sellaron su pacto y descendieron juntos en los días de Yared sobre la cumbre del monte Hermón. Ese lugar lo llamaron así porque allí realizaron su juramento y firmaron su compromiso con el anatema. Entre ellos se encontraban líderes como Semiasa, el principal, junto con Uraquibaramel, Aquibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Ezequiel, Baraquiel, Asael, Armaros, Batraal, Ananeel, Saquiel, Samsapel, Satarel, Turel, Yomyael y Sariel. Estos fueron los jefes de grupos de 10. Todos tomaron esposas humanas, cada uno escogió a una y comenzaron a unirse a ellas, profanando sus naturalezas celestiales. Enseñaron a las mujeres hechizos, encantamientos y el arte de manipular las raíces y plantas del campo. Las mujeres concibieron y dieron a luz gigantes, cuya estatura alcanzaba los 300 codos. Estos seres colosales consumieron cuanto el hombre podía producir, y cuando ya no hubo sustento suficiente, se volvieron contra los hombres, devorándolos sin piedad. El pecado se multiplicó, pues también comenzaron a destruir aves, bestias, reptiles y peces, alimentándose de ellos y hasta de sí mismos, bebiendo sangre y sembrando terror. Entonces la tierra misma clamó por justicia. Asael instruyó a los hombres en la fabricación de espadas, cuchillos, escudos y corazas. Les mostró los metales de la tierra y cómo moldearlos. Les enseñó a crear brazaletes, ornamentos, a usar antimonio, a embellecer los párpados y a trabajar con piedras preciosas y tintes variados. La maldad se expandió rápidamente. Lapún,
Humanidad cayó en fornicación y se desvió en todos sus caminos. Semiasa compartió con ellos artes de encantamiento y corte de raíces. Armaros reveló fórmulas de disolución de hechizos. Baraquiel enseñó astrología. Cocabel explicó el movimiento de las estrellas. Ezequiel les mostró el lenguaje de las nubes. Araquiel reveló los signos de la tierra. Samsapeel explicó los secretos del sol, y Sariel los ciclos de la luna. Mientras tanto, los hombres morían y sus lamentos ascendían al cielo. Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel contemplaron desde lo alto el derramamiento de sangre y la abominación que se cometía en la tierra. Se dijeron entre sí: la tierra gime con el clamor de sus víctimas hasta las puertas del cielo. Las almas de los justos elevaron su voz a los santos del cielo, suplicando: presentad nuestra causa ante el Altísimo. Y los ángeles respondieron clamando al Señor de los cielos: tú que eres el soberano de todos los señores, el Dios supremo sobre dioses, el Rey de reyes, cuyo trono de gloria permanece inmutable por todas las generaciones. Tu nombre es santo, grande y bendito por la eternidad. Tú creaste todas las cosas, y nada escapa a tu poder. Todo está desnudo ante ti. Nada puede esconderse de tus ojos. Has visto lo que Hazael ha hecho, cómo ha enseñado iniquidad en la tierra y revelado secretos eternos que debían permanecer ocultos, misterios celestiales que el hombre jamás debía conocer. Y Semiasa, a quien tú confiaste autoridad sobre sus compañeros, ha bajado a las hijas de los hombres, se ha corrompido con ellas y ha revelado estos pecados. De esa unión nacieron gigantes, y ahora la tierra está saturada de sangre e injusticia. Las almas de los caídos claman, se lamentan ante ti, y no encuentran descanso por causa del pecado que cubre la tierra. Pero tú, Señor, lo sabes todo. Antes de que suceda, conoces cada acto, cada intención. ¿Por qué permites esto? ¿Por qué callas mientras todo se derrumba? Entonces el Altísimo, el Santo y Majestuoso, habló. Enviando a Uriel al hijo de Lamec, le dijo: ve a Noé y dile en mi nombre que se oculte. Revela lo que está por acontecer. El fin se acerca, la tierra será consumida y un gran diluvio la cubrirá por completo. Todo ser viviente será destruido y ninguna carne escapará a esta purificación que vendrá sobre el mundo. Y ahora, instruye al justo Noé respecto a lo que debe realizar para proteger su vida y conservar la semilla de toda criatura sobre la tierra, asegurando así la continuidad de las generaciones futuras. Una vez más, el Señor se dirigió a Rafael con estas palabras: ata a Azazel de pies y manos y lánzalo al abismo que se encuentra en el desierto de Dudael. Abre allí una grieta profunda y déjalo caer sobre rocas cortantes. Cúbrelo con tinieblas perpetuas para que jamás vuelva a ver la luz. Allí permanecerá encerrado por la eternidad, y en el día del juicio supremo será arrojado al fuego ardiente. Purifica la tierra que ha sido corrompida por los ángeles caídos. Anúncialo al mundo para que todos conozcan que toda forma de impureza será erradicada, y que ningún hijo del hombre se pierda por causa del misterio que los vigilantes revelaron y enseñaron a sus descendientes. Toda la creación ha sido mancillada por la influencia de Azazel, y sobre él caerá toda la carga de la culpa. El Señor habló luego a Gabriel: ve contra los bastardos, contra los renegados y los nacidos de la unión ilícita. Extermina a los hijos de los vigilantes de entre los hombres. Haz que se enfrenten entre ellos y se destruyan en guerra, pues no les serán concedidos largos días de vida. Ninguna súplica de sus padres será oída, aunque éstos hayan creído que vivirían eternamente y esperaban alcanzar 500 años de existencia. Y al arcángel Miguel dijo el Señor:
Ve y transmite el juicio a Semiasa y a los demás que se han manchado al unirse a mujeres humanas, que han arrastrado su esencia divina a la impureza. Su sentencia ha sido decretada. Serán encadenados y confinados durante 70 generaciones en los valles profundos de la tierra, hasta que llegue el gran día del juicio final. En ese tiempo serán arrojados al abismo de fuego, al lugar de tormento eterno, donde serán encerrados sin fin. Destruye también a todos los espíritus nacidos de la maldad. Elimina de la faz del mundo a los hijos de los vigilantes, pues han infligido sufrimiento sobre la humanidad. Que desaparezca toda injusticia de la tierra, que las obras de maldad cesen por completo, y que una nueva semilla de justicia y verdad germine, que esta semilla sea fuente de bendición eterna y que las obras justas florezcan con alegría. Entonces los justos escaparán del desastre, vivirán prolongados días y engendrarán una multitud de hijos. Sus años, tanto de juventud como de vejez, se completarán en paz. Toda la tierra será transformada en justicia, los campos se cubrirán de árboles frutales, y la bendición será abundante. Todos los árboles darán fruto sin cesar, los viñedos rebosarán, y cada semilla sembrada multiplicará su cosecha 100 veces. Una sola medida de aceituna producirá 10 prensas de aceite. Purifica el mundo de toda opresión, de toda iniquidad, del pecado y de la corrupción que lo infecta. Extermina de la tierra a todos los malvados y elimina sus obras perversas, que no quede rastro alguno de su maldad y que toda práctica impura llegue a su fin. Y ahora, hijos míos, hablad con justicia y caminad por sus senderos, porque solo en los caminos de la rectitud seréis arraigados para siempre. Capítulo 4. Enoc como intermediario y el juicio de los vigilantes. En aquellos días fui separado de entre los hijos de los hombres, y los ángeles me llamaron para llevarme a un lugar apartado. Me dijeron: Enoc, escriba de justicia, ve y comunícate con los vigilantes del cielo, aquellos que abandonaron sus elevadas moradas celestiales para contaminarse con mujeres, actuando como hombres, y tomaron esposas para sí, corrompiendo la tierra con su proceder. Les transmitirás esto: no habrá paz para vosotros, ni perdón para vuestros pecados. Así que fui y me presenté ante ellos. Estaban reunidos en el lugar llamado Abel Maim, entre el Líbano y el monte Senir. Tenían sus rostros cubiertos por la vergüenza y temblaban al oír mis palabras. Me suplicaron que escribiera por ellos una petición, una súplica, para que pudieran implorar perdón al Altísimo, ya que no se atrevían a levantar los ojos al cielo por la culpa que los agobiaba. Entonces redacté su solicitud con todas las súplicas de los ángeles caídos y la llevé ante el cielo. Subí y llegué a las aguas del cielo, donde vi las puertas abiertas y accedí al lugar donde se encuentra el trono del Altísimo. Me postré rostro en tierra y presenté la petición que me habían confiado los vigilantes. Pero el Altísimo respondió: Ve y diles a los vigilantes del cielo que fueron enviados con un propósito santo. Vosotros fuisteis puros y espirituales, destinados a la vida eterna. Pero descendisteis y os manchasteis con mujeres, engendrando hijos de carne y sangre, trayendo así gran corrupción al mundo. Nunca se os otorgó permiso para revelar los secretos celestiales, ni para enseñarlos a los hombres, pero lo hicisteis, y ellos aprendieron lo que no debían, y ahora están perdidos. El Altísimo concluyó: Vosotros, vigilantes, no conoceréis la paz. No habrá redención para vuestros pecados. Estaréis sentenciados para siempre. En cuanto a vuestros descendientes, los Nefilim, fruto prohibido de vuestra unión con las hijas de los hombres, ellos serán eliminados, porque han sembrado terror y derramado sangre en el mundo. Entonces regresé junto a ellos
y les comuniqué fielmente todo lo que el Altísimo me había revelado. Les hice entender que no existía camino de retorno, que no habría clemencia ni intervención a su favor, porque su transgresión había traspasado el límite de lo que puede ser perdonado. Su caída desde el cielo no solo fue una traición, sino una ruptura irreparable con la santidad. Enoc describe entonces una visión impactante, donde le fueron mostrados los cielos y el juicio reservado para los vigilantes. En esa revelación contempló un lugar sombrío, donde el fuego rugía sin cesar y columnas de llamas se alzaban sin final. Aquel sitio era el destino sellado para los ángeles rebeldes. Allí quedarían prisioneros por la eternidad, aguardando el juicio definitivo. El Señor le habló con voz potente. Este es el lugar de castigo, donde serán confinados todos los que desafiaron mi mandato. Aquí permanecerán encadenados hasta el día de la sentencia, cuando serán lanzados al abismo ardiente como pago por sus ofensas. Después, Enoc fue conducido a la presencia majestuosa del trono celestial. Vio un asiento resplandeciente, rodeado por ríos de fuego y ángeles que entonaban cánticos eternos en honor al Altísimo. Fue en ese instante que Enoc comprendió la profundidad del juicio que se aproximaba. El Señor le explicó que los hijos de los vigilantes, los Nefilim, serían aniquilados físicamente, pero sus espíritus continuarían sobre la tierra como presencias oscuras. El Altísimo pronunció: los espíritus de los gigantes, nacidos de carne y mezcla profana, vagarán como entidades malignas sobre la tierra. Saldrán de sus cuerpos y se convertirán en fuerzas invisibles, causantes de ruina. Esos espíritus, dijo Dios, serían conocidos como espíritus malvados. No comerían ni beberían, no serían vistos por el ojo humano, pero estarían siempre presentes, atacando, perturbando y trayendo destrucción. Se alzarían contra los hombres y también contra las mujeres, porque de ellas surgieron. Aunque sus cuerpos hayan sido destruidos, sus espíritus impuros permanecerán como maldición y advertencia hasta el final de los tiempos. Entonces el Altísimo encomendó a Enoc una misión trascendental: registrar con precisión todas estas visiones y mensajes para que las generaciones futuras comprendieran el peso de los errores cometidos y la justicia divina que caería sobre los impíos. Enoc debía escribir con detalle cómo los vigilantes desobedecieron, descendiendo del cielo para mezclarse con la humanidad, y cómo esta transgresión trajo desequilibrio a toda la creación. Su libro sería una advertencia viva para los que vendrían, un testimonio que explicaría cómo el juicio del Altísimo es justo, ineludible y sin excepción. Tú, Enoc, consigna cada revelación, cada palabra que te sea dada, porque esto será luz en medio de la oscuridad para los que aún no han nacido. Que sepan lo que ocurrió cuando los vigilantes traicionaron el cielo y cómo sus hijos sembraron destrucción en la tierra, dijo el Señor. Así, Enoc completó su tarea como emisario entre Dios y los ángeles caídos. Aunque estos últimos anhelaron perdón, el Altísimo fue claro: su falta no podía ser absuelta, sus hijos serían erradicados y sus espíritus vagarían como prueba viva de la corrupción que introdujeron. Enoc, escriba de la verdad, dejó registrada cada visión y cada palabra que presenció, para que nadie ignorase el destino de quienes se rebelan contra la voluntad divina. Capítulo 5. Las visiones de Enoc sobre el cielo, el infierno y el juicio que vendrá. Tras entregar el mensaje al que fue enviado, Enoc fue llevado por los ángeles a diversos lugares donde presenció maravillas y terrores. Le dijeron: Enoc, escriba de justicia, se te mostrarán los secretos de la creación y los destinos finales de justos e injustos.
Primero fue conducido a un sitio donde las aguas no se detenían, donde ríos de fuego descendían sin fin y una luz fulgurante lo cubría todo. Al preguntar qué era ese lugar, los ángeles le respondieron: «Este es el confín del cielo y la tierra, aquí están los cimientos del firmamento». Más adelante fue llevado a un espacio donde los elementos se entremezclaban. Viento, fuego y agua se encontraban en perfecta armonía. Allí estaban los almacenes de truenos, relámpagos y tempestades, todo ordenado según el decreto del Creador. Los ángeles explicaron que esos eran los tesoros reservados para el día en que el Señor ejecutara su juicio sobre ángeles y hombres. En otro lugar, Enoc vio con espanto a los vigilantes encadenados, figuras temibles, cargadas de desesperación. «Estos son los que descendieron y se unieron a mujeres humanas», dijeron los ángeles. «Por su desobediencia están presos hasta el gran juicio. Sus hijos fueron destruidos, pero sus espíritus siguen esparciendo caos entre los hombres». Enoc comprendió entonces que el mundo jamás volvería a ser el mismo desde que el cielo fue traicionado, y la maldad que brotaba de ellos. Después fui conducido a un sitio donde reposaban los espíritus de los fallecidos. Allí vi 4 cámaras claramente separadas, una destinada a los justos, donde reinaba una paz serena, y las otras 3 llenas de lamentos y tormento, reservadas para los pecadores. Intrigado, pregunté a los ángeles que me guiaban qué lugar era ese, y ellos me respondieron: «Este es el Sheol, el lugar de espera donde los espíritus de los hombres permanecen hasta el día del juicio. Aquí los justos descansan en calma, pero los malvados ya sufren anticipadamente el castigo que les aguarda. En el juicio final serán arrojados al fuego que no se apaga». Luego me fue mostrado un lugar aún más aterrador, una región donde el fuego jamás dejaba de arder, donde columnas de llamas se movían como si estuvieran vivas. Pregunté, con el alma estremecida, qué era ese sitio temible, y los ángeles respondieron: «Este es el lugar reservado para los espíritus rebeldes, para aquellos que rechazaron al Creador. Aquí permanecerán por toda la eternidad, sin consuelo ni redención posible». Luego me llevaron a un monte tan alto que ningún otro en la tierra podía comparársele. En la cima de esa montaña vi un trono majestuoso, resplandeciente, rodeado por ríos de fuego y coros de ángeles que alababan sin cesar al Altísimo. Los ángeles me dijeron: «Este es el trono del Soberano Supremo, desde aquí juzga Él a toda la creación». En ese monte sagrado contemplé un árbol gigantesco, de frutos tan bellos que superaban cualquier belleza conocida. Asombrado, pregunté por aquel árbol maravilloso, y ellos respondieron: «Este es el árbol de la vida. En el día de la restauración, sus frutos serán dados a los justos, quienes comerán de ellos y vivirán eternamente». Después me mostraron un valle lleno de rocas ardientes, donde el fuego brotaba desde las profundidades de la tierra. Los ángeles dijeron: «Este es el sitio donde los reyes y los poderosos que oprimieron a los inocentes serán juzgados y destruidos sin misericordia. Aquí se ejecutará la justicia sobre aquellos que abusaron de su poder y se burlaron del bien». Fui llevado entonces a distintos rincones del mundo, donde vi los tesoros que el Altísimo había preparado para la humanidad: montañas de oro y plata, piedras preciosas que brillaban como estrellas, ríos que danzaban con vida y jardines llenos de abundancia. Los ángeles me explicaron: todo esto fue creado como bendición para el hombre, para que viviera con gratitud y respeto. Pero muchos han utilizado estas riquezas para sembrar el mal. En el día del juicio, estas maravillas serán retiradas,
de los impíos y entregadas a los justos, quienes sabrán honrarlas. Luego ascendimos a los cielos, y vi el sol, la luna y las estrellas, todos siguiendo un orden perfecto, como soldados fieles obedeciendo las leyes del Altísimo. Así como los astros obedecen la voluntad divina, me dijeron los ángeles, los hombres también deberían hacerlo. Pero los impíos se han rebelado, y por ello su destino será el juicio y la condena. Finalmente, regresamos al monte sagrado, y allí el Altísimo me habló directamente. Su voz era como un trueno lleno de poder y ternura a la vez. Me dijo: Enoc, escribe cada palabra, cada visión que has recibido. Estas revelaciones no son solo para ti, sino para las generaciones venideras. Que los justos encuentren esperanza en ellas y los malvados reciban advertencia. Los que siguen mi camino vivirán en paz, heredarán la tierra y disfrutarán de mi presencia. Pero los que eligieron el mal serán borrados para siempre, porque mi juicio será eterno y mi justicia no conoce error. Así fue como Enoc concluyó las visiones que le fueron dadas. Dejó registro fiel de todo cuanto vio y escuchó, como testimonio para el mundo. Estas visiones fueron entregadas como una señal para los impíos y una promesa luminosa para los justos, para que todos comprendieran que el juicio de Dios es recto y verdadero. Segunda parte. El libro de las parábolas. Capítulo 1. Introducción a las parábolas. Así comienza el segundo libro de Enoc, donde se incluyen nuevas visiones relacionadas con el destino eterno de los justos y los impíos, las maravillas del cielo y los secretos del mundo invisible. Este libro está compuesto por 3 parábolas, cada una revelada a Enoc por medio de los ángeles que lo acompañaban. Esta fue la segunda visión que recibí, centrada en los habitantes de la tierra. Yo, Enoc, fui bendecido por el Señor de la gloria, el Rey eterno, quien me mostró estas cosas ocultas a los ojos de los hombres. Enoc relata que en esta visión le fueron revelados secretos tanto del cielo como de la tierra. Vio el lugar preparado para los justos en la eternidad, un hogar de paz infinita, y también contempló el destino de los pecadores, quienes serían separados y arrojados al fuego eterno. Todo esto me fue mostrado, dice, para que lo escribiera y lo revelara a quienes vendrían después de mí. El Señor del universo me habló, y me enseñó los misterios que habían sido escondidos desde el principio. El propósito de estas parábolas era instruir a los hombres sobre la justicia, el juicio final y la promesa de vida eterna para quienes sigan el camino recto. El Señor de los espíritus me reveló tanto lo visible como lo invisible. Me mostró los secretos del cielo, el movimiento de las estrellas, el estruendo de los truenos y los relámpagos, y los misterios profundos ocultos en las entrañas de la tierra. Todo esto me fue confiado por su voluntad, para que yo fuera un testigo fiel. Finalmente Enoc cerró el capítulo presentando las 3 parábolas que se desarrollarían en las próximas secciones del libro. La primera trata sobre el destino eterno de los justos y de los impíos, y del día en que los fieles serán exaltados por el Hijo del Hombre, quien tendrá la autoridad para juzgar a toda la creación. La tercera parábola revela el advenimiento del reino de Dios, la restauración plena de la justicia y el fin definitivo de toda maldad. Estas parábolas me fueron entregadas para que el corazón de los hombres entienda que el Señor de los espíritus es íntegro, que su justicia es perpetua y que cada verdad será manifestada a su debido tiempo. Capítulo 2. Primera parábola. El destino de los justos y de los pecadores. Yo, Enoc, fui testigo de visiones extraordinarias concedidas por el Señor de los espíritus. Lo que vi
Fue el destino final tanto de los justos como de los malvados, una revelación dada para que quienes vivan en tiempos futuros comprendan lo que vendrá. Contemplé cómo los justos surgían como la aurora, irradiando una luz más pura que el oro refinado. Sus rostros reflejaban la gloria del Altísimo y sus pasos eran firmes, sin temor, porque la presencia del Señor los acompañaba y caminarían en su luz por la eternidad. Pero también observé el destino de aquellos que despreciaron la verdad. Fueron alejados, arrojados fuera de la tierra, conducidos a regiones de sombras perpetuas. La vergüenza fue su herencia y jamás hallarían alivio. Su condena era irreversible. Vi cómo la creación misma era transformada. La tierra ofrecía sus frutos con generosidad, las montañas y colinas vibraban de gozo y los justos, como herederos legítimos, caminaban por ella para siempre. Ese sería el día de la redención, cuando los justos serían vindicados y los malvados erradicados sin compasión. El Señor de los Espíritus me condujo entonces a un lugar majestuoso, la morada de los santos. Todo estaba impregnado de paz, con luz inagotable fluyendo por doquier. Las habitaciones de los elegidos eran como jardines celestiales, rodeadas de árboles cuyas frutas perfumaban el aire con su dulzura. En ese lugar no existía la tristeza, solo alegría eterna. También fui testigo del castigo reservado a los impíos. Fueron llevados a un sitio de tormento, sin sosiego ni consuelo. Su rostro mostraba una culpa ineludible, y comprendí que cada uno era espectador consciente de su propia condena. En mis visiones también aparecieron los 4 grandes arcángeles que están frente al trono de Dios. Miguel, protector del pueblo santo y guerrero contra las tinieblas. Rafael, sanador de los afligidos y guía de los justos. Gabriel, mensajero del juicio divino y revelador de los secretos del cielo. Y Fanuel, guardián de la esperanza de los santos, quien los conduce hacia la eternidad prometida. Escuché sus voces elevándose en alabanza, tan potentes como el estruendo de muchas aguas. Gritaban en un solo clamor: «¡Santo! ¡Santo! ¡Santo es el Señor de los espíritus! Toda la creación proclama su gloria». Luego fui llevado a conocer los misterios escondidos del cielo y de la tierra. Vi cómo el sol, la luna y las estrellas cumplían su curso con perfecta obediencia, cumpliendo el mandato del Altísimo. También vi los depósitos del viento, de la lluvia y de las tormentas, y comprendí que todo estaba dispuesto con precisión bajo la voluntad divina. Me mostraron los libros celestiales donde están escritas todas las obras humanas. En ellos, los justos son recordados para la vida eterna, mientras que los pecadores están anotados para el castigo. Supe que en el día señalado esos libros serán abiertos, y cada hombre será juzgado según sus acciones. Vi cómo la sabiduría descendió del cielo buscando morada entre los hombres, pero fue rechazada por causa de la maldad de sus corazones. La sabiduría se lamentó profundamente y dijo: «No encuentro reposo entre los hombres. Volveré al trono del Altísimo y habitaré allí eternamente». Mi alma se afligió al ver cómo los hombres despreciaban el don precioso de la sabiduría divina, pues al hacerlo también se alejaban de la bendición. Contemplé las estrellas en el firmamento, cada una con nombre propio y propósito determinado por el Señor. Sin embargo, algunas abandonaron su camino y, por su desobediencia, fueron lanzadas al abismo junto con los ángeles caídos. Allí permanecen aguardando el día del juicio, en que serán destruidas sin remisión. Vi los espíritus de los hombres. Los justos ascendían al cielo, donde eran recibidos con regocijo. Los pecadores, en cambio, eran rechazados y enviados a sitios de oscuridad, donde esperaban el castigo inminente. Estas son las visiones que el Señor de los Espíritus me permitió presenciar.
Vi el destino glorioso de los justos, quienes caminarán siempre bajo la luz de Dios y vivirán en eterna paz. También vi el fin sombrío de los malvados, quienes serán expulsados a tinieblas perpetuas, donde no habrá descanso ni alivio. Que los justos se llenen de gozo, porque el Altísimo es su refugio y su fuerza, pero que los pecadores tiemblen, porque el día del juicio se acerca, y nadie podrá escapar del juicio del Señor de los Espíritus. Capítulo 3, segunda parábola. El Hijo del Hombre y el juicio universal. Yo, Enoc, recibí esta parábola directamente del Señor de los Espíritus, y en ella se me revelaron los misterios más profundos sobre aquel que ha de juzgar a toda la creación, el Hijo del Hombre. Lo que vi y oí fue lo siguiente. Contemplé un trono majestuoso, elevado, rodeado por una luz que no se apagaba y un fuego que purificaba todo a su paso. En ese trono estaba sentado uno cuyo rostro brillaba como el sol en su esplendor y cuya vestidura era más blanca que la nieve. Millares de ángeles lo rodeaban y lo servían con cantos de alabanza incesante. Entonces pregunté a los ángeles que caminaban a mi lado quién era aquel que estaba sentado en el trono resplandeciente. Ellos me respondieron: «Este es el Hijo del Hombre, aquel que fue revelado desde antes de que el mundo existiera, el juez de reyes y gobernantes de justos y de impíos. Él traerá justicia y luz a los que han sido fieles y extinguirá para siempre la existencia de los malvados». Observé cómo el Señor de los Espíritus reunía a todas las naciones, y cada ser humano, desde los más poderosos hasta los más humildes, era llevado ante la presencia del Hijo del Hombre. Él abría los libros celestiales, donde estaban anotadas todas las acciones de cada uno, y según esas obras eran juzgados. Vi a los poderosos y reyes temblar de espanto. Sabían que su poder terrenal y su riqueza no les servían de escudo. Intentaban desaparecer de su presencia, pero no existía lugar donde pudieran huir. Los justos, en cambio, eran llamados a acercarse al trono. Sus rostros se iluminaban con alegría, eran reconocidos por su fidelidad y recompensados por su constancia. El Hijo del Hombre los recibía con ternura y decía: «Venid, benditos de mi Padre. Recibid el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Contemplé cómo los impíos eran separados y conducidos a un lugar de tinieblas sin fin, donde el fuego nunca se apagaba y el sufrimiento era eterno. Los ángeles me dijeron: «Este es el destino reservado para quienes han desafiado al Altísimo, para los que oprimieron al justo y eligieron los senderos del mal». Después fui conducido a un lugar maravilloso, donde habitaban los justos. Allí crecían árboles, cargados de frutos, corrían ríos de agua viva, y una luz perpetua lo envolvía a todos los ángeles. Me explicaron: «Este es el sitio destinado a los justos. Aquí vivirán por siempre en la presencia del Hijo del Hombre. No volverán a sufrir ni a llorar». Vi cómo los justos entonaban cantos y alababan al Señor de los Espíritus, diciendo: «Santo, santo, santo es el Señor que nos ha salvado y nos ha dado la vida eterna». Entonces los ángeles añadieron: «El Hijo del Hombre no solo juzga, Él también es el defensor de los justos, es quien traerá justicia a la tierra y erradicará el mal desde sus raíces, desde antes del principio. Su nombre fue pronunciado delante del Altísimo, y Él gobernará sobre toda la creación». Vi cómo el Hijo del Hombre alzaba su mano, y la tierra era transformada, todo lo que había sido corrompido por hombres y por ángeles caídos era restaurado. La justicia brotaba como árbol fértil. En primavera vi cómo los justos vivían en serenidad, y el Hijo del Hombre reinaba con sabiduría y poder. Entonces el Señor de los Espíritus declaró: «Este es mi Hijo, mi escogido. Él será luz para los pueblos y esperanza para los justos. Juzgará con verdad, y su reino será eterno. No habrá secreto que no sea
revelado y toda rodilla se doblará ante él. Así terminó la visión de la segunda parábola. Vi claramente cuál sería el fin de los justos y de los pecadores. Comprendí que el Hijo del Hombre es la llave, tanto del juicio como de la redención. Estas cosas me fueron mostradas para que las generaciones venideras lo entiendan y vivan conforme a la justicia. Porque el día del juicio se acerca, que los justos se fortalezcan en el Señor, porque Él es su escudo y su fuerza, y que los pecadores se vuelvan atrás, porque el juicio del Hijo del Hombre será recto e inapelable. Capítulo 4, tercera parábola. El reino de Dios, la restauración de la justicia y la eliminación de los impíos. Yo, Enoc, recibí esta tercera parábola de parte del Señor de los Espíritus, y en ella vi el reino futuro de Dios, un reino donde la justicia no tendría fin y donde los malvados serían borrados para siempre. Esto fue lo que mis ojos contemplaron. Vi nuevamente al Hijo del Hombre sentado sobre su trono glorioso, envuelto en luz y en llamas purificadoras. Los cielos enteros estaban colmados de ángeles que lo servían, y su presencia llenaba toda la creación de paz y equidad. Lo vi extender su mano, y la tierra fue purificada, renovada. Los justos caminaban en su luz, y todo lo que había sido deformado fue sanado el mundo entero. Se volvió un lugar de justicia, y el mal desapareció sin dejar huella. Vi al Hijo del Hombre juzgar a los reyes y autoridades que habían perseguido a los justos. Eran llevados ante su trono, y los libros eternos eran abiertos. Cada acto estaba escrito, y no había excusa que los salvara. Se inclinaban ante él, no por devoción, sino por terror. Suplicaban por piedad. Pero el Hijo del Hombre les decía: vosotros conocíais la verdad, pero decidisteis seguir el sendero de la injusticia. Ahora enfrentaréis el castigo que vosotros mismos habéis elegido. Así fueron separados y conducidos al abismo sin fondo, un lugar donde el fuego no cesa jamás, y donde no existe descanso para el alma. Después contemplé cómo el Señor de los Espíritus restauraba la faz de la tierra. Los montes reverdecían, los valles se cubrían de vida, y los ríos fluían con aguas cristalinas. Los árboles producían fruto en abundancia, y todo lo que había sido corrompido por el pecado recobraba su forma pura y perfecta. Observé cómo los justos tomaban posesión de la tierra. Vivían sin miedo, sin llanto ni dolor. Su luz resplandecía como la del sol al mediodía, y la gloria del Señor reposaba sobre ellos. El Hijo del Hombre caminaba entre ellos, su presencia llenaba la tierra de alegría y gozo. Los ángeles que me acompañaban dijeron: esto ha sido preparado por el Altísimo para aquellos que lo amaron aquí. No habrá más llanto ni muerte, porque en la presencia del Señor todo será completo y eterno. En otra visión, observé cómo los vigilantes caídos eran llevados ante el Hijo del Hombre, estaban encadenados y sumidos en un terror profundo. Sabían que no había redención para ellos, pues habían quebrantado su propósito original y desafiado al Altísimo. Los vi ser juzgados por sus transgresiones. Y el Hijo del Hombre les dijo: fuisteis creados para guardar la justicia, pero optasteis por la rebelión. Ahora seréis borrados de entre la creación y nunca más contemplaréis la luz. Entonces fueron lanzados al abismo de oscuridad, donde permanecerán por siempre, y sus descendientes, los espíritus de los Nefilim. También fueron condenados, llevados al tormento eterno, donde no hay fin ni esperanza. Tras esto, vi cómo el reino de Dios se establecía con poder. Los justos vivían en perfecta unión con el Altísimo, y el Hijo del Hombre reinaba con sabiduría. Y verdad, su gloria llenaba todo el cosmos, y los ángeles entonaban himnos diciendo: Santo, 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 es el Señor de los Espíritus. Toda la creación proclama su gloria, y su gobierno jamás tendrá fin. Contemplé cómo cada rodilla se doblaba,
ante el Hijo del Hombre. Y como toda lengua confesaba su nombre, los misterios del cielo y de la tierra fueron revelados. No quedó rincón para la oscuridad ni la iniquidad. Todo quedó en orden bajo la soberanía del Altísimo. Entonces el Señor de los espíritus me habló y me dijo: Enoc, estas cosas han sido dadas a conocer para que los que vendrán después las entiendan. Que los justos mantengan viva la esperanza, porque el día de su redención se aproxima, pero que los impíos se vuelvan atrás, porque el juicio está a las puertas, y ninguno escapará de mi justicia. Purificaré todo lo que he creado, y lo que ha sido contaminado será restaurado. Los justos resplandecerán como las estrellas en el firmamento, y su alegría no conocerá en final, pero los malvados serán eliminados, y su recuerdo se desvanecerá como el humo. Así concluyó la visión de la tercera parábola. Vi con claridad que la justicia prevalecería sobre la maldad, y que el reino de Dios sería eterno. Estas palabras han sido escritas para que las futuras generaciones las lean y comprendan que el Altísimo es justo y fiel, que los justos se llenen de gozo y pongan su confianza en el Señor, porque su reinado no tendrá fin, pero que los que viven en el pecado se arrepientan, porque el juicio del Hijo del Hombre será firme y nadie podrá esconderse de él. Tercera parte. El libro astronómico o libro de las luminarias. En esta sección comienza el relato del libro de las luminarias, donde Enoc es llevado por los ángeles para observar los secretos del cielo y de la tierra. Se le muestran los movimientos del sol, la luna, las estrellas y el ciclo de los días y las estaciones, todo perfectamente ordenado, conforme a los designios del Altísimo. Estas revelaciones no solo describen con detalle la precisión del universo, sino que también testifican cómo la creación obedece al Señor, en contraste con la rebelión de los hombres. Yo, Enoc, fui guiado por el ángel Uriel, el encargado de las luminarias celestes. Él me mostró el trayecto del sol y me dijo: este gran luminar da vida a la tierra y preside el día. Cada jornada sale desde el portal del oriente y se pone en el portal del occidente, siguiendo su curso con fidelidad según los mandatos del Altísimo Uriel. Me explicó que el sol utiliza 6 portales distintos durante el año en verano. Atraviesa los más altos en invierno, los más bajos de esta forma. El año se compone de 364 días y el sol cumple su trayecto anual con exactitud, sin desviarse ni una sola vez. Cada estación tiene su tiempo determinado y todo esto fue establecido desde los orígenes por el Señor. El movimiento del sol, tal como me fue mostrado, sigue un curso perfecto señalando las estaciones de la vida. En primavera el día y la noche se equilibran en verano. Los días se alargan en otoño, vuelven a igualarse. Y durante el invierno las sombras se extienden más que la luz. Cada estación fue creada con precisión para cumplir con el propósito eterno de la creación. Uriel reveló a Enoc cómo el sol no solo marca el tiempo, sino que también sostiene la existencia sobre la tierra. Sin su calor y resplandor no habría vida ni cosecha. Es un testimonio vivo de la majestad del Altísimo. Después de mostrarme los senderos del sol, Uriel me llevó a contemplar el recorrido de la luna y me dijo: la luna sigue un trayecto distinto al del sol. Su ciclo se completa en 29 o 30 días, según lo de Term. Y en el mes, en su andar, su luz crece y decrece conforme a las órdenes del Altísimo. Observé cómo su resplandor aumentaba durante la primera mitad del mes, hasta alcanzar su plenitud, y luego se desvanecía poco a poco, hasta desaparecer cumpliendo así su ciclo completo. Uriel me explicó, aunque la luz de la luna no le pertenece, refleja la del sol juntas. Las dos luminarias trabajan como una sola para alumbrar la tierra y señalar los tiempos y las estaciones.
La luna no solo mide los meses, sino que también influye en las mareas y en los ritmos de la vida que habita sobre la tierra. Como se le fue mostrado a Enoc, la luna complementa al sol, aportando claridad en la noche y sosteniendo el equilibrio del mundo. Sin embargo, se le advirtió a Enoc que en los últimos tiempos los hombres distorsionarían el conocimiento sagrado sobre los ciclos solares y lunares, desviándose de los tiempos establecidos por el Altísimo. Luego fui conducido a observar las estrellas. Uriel, me dijo Cada, estrella ha sido nombrada y destinada a un propósito por el Señor de los espíritus. Ellas se desplazan con exactitud y ninguna se desvía, salvo aquellas que desobedecieron y fueron lanzadas a la oscuridad eterna. Observé cómo las constelaciones giraban en sus órbitas, marcando el paso de las estaciones y los años. Y Uriel añadió: estas estrellas son un reflejo de la gloria del Altísimo. Su fidelidad es un ejemplo vivo para la humanidad, pero los hombres en su orgullo se alejaron de Dios y contaminaron lo que fue creado puro entre las estrellas. Algunas se rebelaron contra su Creador, abandonando el camino trazado para ellas. Estas luminarias caídas fueron juzgadas y arrojadas al abismo junto a los ángeles que las siguieron. Allí yacen atadas, esperando el día del juicio final. Su caída es una advertencia eterna del precio de la desobediencia. Uriel también me mostró cómo el año está dividido. Vi cómo los ciclos se suceden con el movimiento del sol, la luna y las estrellas. Me dijo: el año está compuesto por 364 días, divididos en 4 estaciones, cada una con su duración exacta. Y todo fue ordenado por el Altísimo, para que el hombre viviera en armonía con su entorno. En las visiones que se me concedieron, entendí que las luminarias celestiales no solo cumplen una función, sino que también serán testigos del juicio. En el último día, el sol, la luna y las estrellas darán testimonio contra los impíos, mostrando cómo ellos obedecieron fielmente al Altísimo, mientras que los hombres se entregaron a su rebeldía. Entonces el Señor de los Espíritus me dijo: Enoc, escribe todo lo que has visto y transmite este conocimiento a las generaciones por venir, que los hombres aprendan de las luminarias a seguir mis caminos, porque ellas cumplen mis mandamientos sin desvío, mientras que el corazón humano se ha corrompido. El Altísimo me reveló que en los tiempos postreros muchos alterarán la verdad del sol, la luna y las estrellas, distorsionarán los calendarios y los ciclos establecidos, pero los justos permanecerán fieles, serán guiados por la luz del Señor y no caerán en el engaño de los impíos. Así se concluye el libro de las luminarias, una revelación entregada a Enoc, para que los que vengan después comprendan cómo el universo obedece al Creador y cómo el hombre debe caminar en justicia. Las estrellas proclaman de continuo la grandeza del Altísimo y sirven como advertencia a quienes desafían sus caminos. Bendito sea el Señor de los Espíritus, quien con sabiduría fundó los cielos y la tierra. Que todos los hombres aprendan de sus obras y exalten su nombre eternamente. Cuarta parte. El libro astronómico o libro de las luminarias. En esta sección, Enoc narra 2 visiones de gran peso que le fueron reveladas. La primera trata del gran diluvio que vendrá como juicio divino por la corrupción del hombre. La segunda es una visión simbólica que retrata la historia humana desde Adán hasta el juicio final, usando animales como representaciones de naciones y eventos. La primera visión, el diluvio. Yo, Enoc, me hallaba en reposo en mi morada cuando fui arrebatado en visión y vi los cielos derrumbarse, como si fueran arrastrados hacia la tierra.
Vi cómo las aguas cubrían todo el mundo y arrasaban con cuanto había sobre él. La tierra era devorada por las olas, y la destrucción lo envolvía todo. Temblé de miedo ante tal escena, y clamé al Señor de los Espíritus, diciendo: «Oh Señor, ¿qué es esta visión? ¿Será aniquilada toda tu creación? ¿Qué destino tendrán los justos en ese día?». Entonces el Altísimo me respondió: «Enoc, lo que has visto es una señal del juicio venidero que caerá sobre la tierra por causa de la maldad de los hombres. Entonces enviaré un diluvio inmenso para limpiar la faz de la creación, pero no olvidaré a los justos. Tú deberás advertir a tu familia, y de entre ellos escogeré a un hombre fiel que será mi siervo. Él levantará un arca según mis instrucciones, y dentro de ella hallarán refugio él y los que estén a su lado al oír estas palabras». Mi alma se tranquilizó, pues entendí que la justicia no sería borrada en medio del juicio. Luego tuve otra visión que se me mostró como una revelación grandiosa, la historia completa de la humanidad, desde sus inicios hasta el día final. Esta visión era conocida como la visión de los animales en ella. Cada ser humano era representado por un animal y las naciones por grupos de bestias. También vi ángeles que intervenían como guías o jueces sobre ellos. Observé cómo una vaca blanca emergía de la tierra. Esa vaca era Adán, el primer hombre. Después de él, nació otra vaca blanca llamada Set. Luego surgió otra, y después muchas más, todas blancas, representando a los hombres que caminaban en rectitud bajo la mirada del Altísimo. Pero con el tiempo presencié una transformación perturbadora. Algunas vacas comenzaron a mezclarse con animales distintos, dando origen a criaturas deformes y extrañas. Era el símbolo claro de cómo la corrupción y el pecado habían comenzado a manchar a la humanidad. Los ángeles observaban con pesar cómo los caminos de la justicia eran abandonados. Entonces vi al Señor de los Espíritus llamar a uno de sus santos ángeles y le ordenó que construyera un arca. Esa arca fue preparada como un refugio para las vacas blancas que aún conservaban su pureza. Luego vi cómo las aguas ascendían desde los abismos y cubrían toda la tierra, destruyendo todo lo que estaba fuera del arca. Después del diluvio, una nueva vaca blanca emergió del arca. Era Noé, y de él nacieron 3 terneros que representaban a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y de ellos brotaron nuevas naciones que se dispersaron por toda la faz de la tierra. Luego vi cómo los hombres intentaban edificar una torre inmensa. Querían alcanzar el cielo con sus propias fuerzas, pero el Señor de los Espíritus la derribó con poder y dispersó a las vacas por todo el mundo. Esa torre representaba el orgullo de Babel y la división de los pueblos en la visión. También se me mostró cómo ángeles eran enviados para guiar a las vacas blancas. Eran mensajeros del cielo, encargados de proteger a los justos y llevarlos por senderos de luz. Entre ellos apareció un carnero diferente, lleno de poder y gloria. Fue enviado por el Altísimo para ser un pastor entre las ovejas perdidas. Él reunió a los justos y los condujo hacia la morada que Dios había preparado para ellos. Pero también vi cómo aparecían lobos y fieras salvajes que representaban a los malvados depredadores que se oponían al plan divino. Sin embargo, en la culminación de la visión, vi cómo el Señor de los Espíritus descendía y establecía su reino sobre la tierra. Las ovejas blancas vivían en paz, mientras que los lobos eran destruidos para siempre. Vi una tierra renovada sin rastro de maldad. La luz del Señor llenaba cada rincón de la creación, y los justos habitaban en gozo eterno, mientras que los impíos eran completamente olvidados. Yo,
Enoc, escribí estas visiones para que las generaciones futuras comprendan que el juicio del Altísimo es justo y que su misericordia alcanza a quienes lo honran. Estas revelaciones me fueron dadas como advertencia para los impíos y como aliento para los justos, pues el Señor de los Espíritus juzgará a toda criatura según sus obras y su verdad. No falla. Así se revela el propósito del diluvio, la historia del hombre y la promesa de un reino eterno regido por la justicia. Quinta parte. Las advertencias y bendiciones de Enoc. Yo, Enoc, pongo por escrito estas palabras para advertir a los pecadores y para dar esperanza a los que siguen la justicia. Estas cosas me fueron mostradas por el Señor de los Espíritus, quien me enseñó los destinos, tanto de los justos como de los impíos. Hijos míos, escuchad estas palabras y guardadlas profundamente en vuestros corazones, porque son verdaderas y eternas. Os hablo no solo a vosotros, sino a todas las generaciones que vendrán después de mí. Vivid en rectitud y caminad en la verdad. No imitéis los caminos de los malvados, ni abandonéis los mandamientos del Altísimo. Sabed que nada escapa a la mirada del Señor de los Espíritus. Él ve cada pensamiento, cada acción, cada intención del corazón. Ahora me dirijo a vosotros, los que viviréis en los tiempos venideros. Sabed que llegarán días de tribulación intensa, pero también vendrá el día del juicio. En ese tiempo, los impíos creerán que pueden escapar de su destino. Pero el Señor no será ciego a sus obras. Él recordará cómo oprimieron a los justos, cómo derramaron sangre inocente y corrompieron la tierra. Los que obraron el mal serán llevados a un lugar de tinieblas eternas, donde no habrá descanso ni consuelo. Solo la justicia del Altísimo permanecerá por siempre, y su recuerdo desaparecerá por completo de entre los vivientes. Pero los justos habitarán en serenidad, y el Altísimo será su amparo en los días de angustia. Vi el destino de los impíos, cómo florecían en riquezas y dominio, creyendo que su poder los libraría. Pero pronto vi cómo todo aquello que poseían les era arrebatado. Vi cómo contemplaban su propia ruina sin poder evitarla. No hubo quien los auxiliara, ni quien los defendiera. Fueron llevados al abismo, donde las llamas no se apagan y el tormento no cesa. Ahí gritaban pidiendo compasión, pero no recibían respuesta, porque se rebelaron contra el Señor de los Espíritus y pervirtieron su obra. Sabed con certeza que el Señor no dejará sin juicio las acciones de los malvados. Él pesará a cada uno conforme a sus hechos, y nadie podrá justificar su camino torcido. Pero también se me mostró la recompensa de los justos, y mi espíritu se regocijó profundamente. Observé cómo los ángeles los reunían y los conducían a un paraje de luz y paz, donde el dolor no tiene morada, y el gozo es eterno en presencia del Altísimo. Allí los justos resplandecían como las estrellas, y su fulgor llenaba todo a su alrededor. Vi cómo el Señor de los Espíritus caminaba en medio de ellos, y su gloria los envolvía con alegría eterna. Ellos heredaron una tierra transformada sin sombra de muerte ni corrupción. Os comparto esto, hijos míos, para que no temáis cuando lleguen los días oscuros, aunque ahora los impíos parezcan triunfar. Su tiempo es corto, y vuestra corona ya está reservada en el reino del Altísimo. Entonces me fue mostrada una visión sobre el tiempo de la humanidad, dividida en 10 semanas. En la primera semana vi cómo fueron creados los cielos y la tierra, y cómo fue formado Adán, el primer hombre. En la segunda semana vi cómo el pecado se extendió entre los hombres y vino el diluvio para limpiar la tierra. En la tercera semana vi a Abraham y su linaje escogido por el Altísimo como pueblo santo. En la cuarta semana vi cómo la ley fue dada a Moisés para guiar a los hombres en justicia. En la quinta semana
Observé a los reyes y profetas que guardaban a Israel en medio de las naciones. En la sexta semana presencié la corrupción del pueblo, escogido y su dispersión entre los pueblos. En la séptima semana vi al Mesías, el Salvador, quien vino para redimir a los justos y quebrar el dominio del pecado. En la octava semana vi florecer la justicia por toda la tierra y a los justos recibir el reino del Altísimo. En la novena semana vi el juicio severo de los pecadores y la completa erradicación del mal. Y en la décima semana contemplé un cielo nuevo y una tierra nueva, donde los justos vivían en eterna comunión, y el Señor de los espíritus reinaba sobre toda la creación. Estas 10 semanas son testimonio del plan justo y glorioso del Altísimo. Sabed con seguridad que toda promesa será cumplida, no como los hombres lo esperan, sino conforme al perfecto consejo del Altísimo. En otras visiones vi a los justos elevar cantos al Altísimo diciendo: Bendito sea el Señor de los espíritus, quien nos concedió vida eterna y nos liberó de las tinieblas. Sus juicios son rectos y su compasión no tiene fin. Pero también vi a los impíos gritar con angustia diciendo: ¿Por qué ignoramos las advertencias? ¿Por qué caminamos en nuestras propias decisiones? Ahora estamos sumidos en la oscuridad y no hay esperanza para nosotros. Por eso os escribo estas palabras a vosotros y a todos los que vendrán después, para que conozcáis que el Señor de los espíritus es veraz y justo. Si camináis por sus sendas, hallaréis paz en su reino eterno, pero si os apartáis, caeréis en el abismo. Sabed que el juicio del Altísimo es inminente. Los justos serán como luces en el firmamento, y los impíos desaparecerán sin dejar huella. Que estas palabras sirvan como guía y consuelo, pues el Altísimo reina sobre todo, y su reino no tendrá fin. En la última parte de mis visiones vi a mi hijo Matusalén venir hacia mí con el rostro turbado, y me dijo: Padre, ha nacido un niño al hijo de mi hijo Lamec, pero este pequeño no es como los demás. Su carne es blanca como la nieve y rojiza como el rosal. Su cabello es tan blanco como la lana y sus ojos brillan como el sol. Cuando los abre, ilumina toda la casa como si fuese de día. Padre, este niño no parece hijo de hombre, más bien parece un ser venido del cielo como los ángeles. ¿Qué significa esto? ¿Qué debemos hacer? Al oír esto, mi alma se conmovió profundamente, porque entendí que ese nacimiento era una señal clara de lo que estaba por acontecer. Entonces me volví en oración al Señor de los espíritus y supliqué al Señor que me revelara el propósito de aquel nacimiento. Entonces el Altísimo me respondió diciendo: Este niño al que habéis visto será Noé, un varón justo destinado a preservar a la humanidad del castigo que vendrá. He decretado enviar sobre la tierra un gran diluvio que purificará todo lo que ha sido contaminado, pero a través de Noé y su descendencia restauraré la creación. Él será guardado junto con aquellos que caminen en justicia, mientras los impíos serán exterminados. Al oír estas palabras, volví a Matusalén y le dije: Cuida bien de este niño, pues ha sido escogido por el Señor de los espíritus para una obra grandiosa. Será el Salvador de muchas generaciones. Vi entonces en mis últimas visiones el triste final de los malvados, y mi alma se llenó. De amargura contemplé cómo eran arrastrados a regiones de tinieblas perpetuas, donde el fuego nunca cesa ni da alivio. Allí no existía consuelo ni tregua, solo gritos de remordimiento y llanto profundo. Decían: ¿por qué no atendimos? Las advertencias: ¿por qué dimos rienda suelta a nuestros deseos y nos apartamos del Altísimo? El Señor de los espíritus me habló diciendo: Enoc, escribe estas palabras para los tiempos por venir, para que los hombres comprendan que no hay salvación.
Fuera de mí, sus fortunas no podrán protegerlos, y su poder será como polvo en el viento, serán olvidados, y su nombre borrado de entre los vivos. También vi cómo los ángeles que cayeron junto con sus hijos, los Nefilim, eran juzgados y enviados al abismo, fueron encadenados y arrojados a las llamas eternas, donde permanecerán por siempre. Este será el destino de todos aquellos que desafíen al Señor de los espíritus. Que estas palabras sirvan como señal para que los hombres elijan el camino de la rectitud y eviten el sendero de la perdición. Pero también me fue mostrado el glorioso destino de los justos, y mi espíritu se llenó de luz. Observé cómo eran conducidos a un lugar de perfecta claridad y paz, donde vivían en comunión con el Señor de los Espíritus. Allí no había llanto ni temor, solo una alegría sin fin. Resplandecían como los astros del firmamento, y su fulgor tocaba todo a su alrededor. El Altísimo caminaba entre ellos, y su presencia colmaba. En lugar de dicha ellos recibieron su herencia prometida, y vivían en completa armonía con su Creador. Entonces el Señor me dijo: Enoc, escribe estas bendiciones para los fieles, para que sepan que su esperanza no será en vano, aunque sufran por un tiempo. Su recompensa será inmensa en el reino eterno. Yo soy su escudo y fortaleza, y jamás los dejaré. Al recibir estas revelaciones, comprendí que mi jornada en la tierra se acercaba a su fin. Reuní a mis hijos y les dije: oíd estas palabras, que el Señor de los Espíritus me ha confiado. Guardadlas en vuestro corazón y enseñadlas a vuestros descendientes. Caminad en verdad y justicia, y no os desviéis por los caminos del pecado, para que encontréis descanso en el reino del Altísimo. Entonces el Señor me llamó, y fui llevado por los ángeles a los cielos. Vi cómo la tierra se alejaba de mí, y fui transportado al lugar donde el Altísimo reside, en gloria eterna. Allí se me concedió un lugar entre los justos, y mi alma halló paz y reposo. Estas son las palabras de Enoc, escritas para aquellos que vendrán después, para que sepan que el Señor de los Espíritus es fiel, y su justicia es perfecta. Sus juicios son eternos, y nadie podrá escapar de su veredicto. Caminad por sus sendas, y hallaréis la vida eterna. Pero si os rebeláis, conoceréis el peso de su juicio. Yo, Enoc, fui llevado a los cielos para presenciar los misterios del Altísimo. Mis palabras son un testimonio para todos los hombres, una advertencia para los rebeldes y una esperanza para los que aman la justicia. Que nadie desprecie estas revelaciones, pues vienen del trono del Altísimo. El juicio del Señor de los Espíritus es verdadero y no tendrá fin. El libro de Enoc es considerado un escrito apócrifo, es decir, que no forma parte del canon aceptado por muchas tradiciones religiosas, como la Biblia cristiana. La palabra apócrifo viene del griego y significa oculto o reservado. Esto no quiere decir que su contenido sea falso o carente de valor, sino que su autoridad como escritura sagrada ha sido objeto de discusión a lo largo del tiempo. Sin embargo, el libro de Enoc ha ejercido una profunda influencia en la literatura espiritual y en la comprensión de temas como la caída de los ángeles, el juicio final y la distinción entre los destinos eternos de justos e impíos. Es una obra que despierta asombro y admiración por ofrecer una perspectiva única sobre el pensamiento teológico y místico de su tiempo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido por el increíble libro de Enoc. Si este contenido fue de tu agrado, te invitamos a dejar tu comentario y compartirlo con alguien que también pueda apreciarlo. No olvides suscribirte al canal para ver más videos como este y activar la campanita para recibir todas las novedades. Ahora tienes 2 videos más esperándote en pantalla. Haz clic en el que prefieras
y continúa descubriendo junto a nosotros. Que Dios te bendiga. Amén.